Muy buenas tardes, queridos amigos de IMDOSOC y amables invitados. En primer lugar, quiero comenzar con una disculpa, porque yo deseaba estar con ustedes en persona. Dice un refrán popular que el hombre propone y Dios dispone, y yo le añado, el diablo lo descompone. Una intervención quirúrgica se complicó y por ese motivo hay una cicatrización muy lenta y no me permite el médico viajar. Yo tenía todo calculado para que esto estuviese listo y yo poder estar con ustedes. Les pido disculpas, pero no puedo tampoco dejar de compartir aquello que me habían pedido y que he preparado con mucho cariño. Vamos a hablar sobre la encíclica Laudato Si. No voy a leer la encíclica, no voy tampoco a explicar las partes de la encíclica porque estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ya la han leído. Yo voy a profundizar algunos puntos que me parecen muy importantes, especialmente para IMDOSOC y además para lo que se refiere a la empresa y a la política. Y comienzo. Hoy todos hablamos de ecología, de medio ambiente, y es lógico. Por una parte discurren aquellos a quienes el tema significa, como se dice ahora, estar in, y que dejarán de interesarse cuando el tema sea reemplazado por otro, y entonces el tema estará out. Hay gente de buena voluntad que sienten la naturaleza y que están al tanto de los problemas que a ella incumben. Estos también se dividen en dos grupos. Los hay quienes viendo lo que sucede se sienten y declaran impotentes. Tienen conciencia de la situación, pero se reconocen desbordados por ella. Buena parte de dirigencia política, religiosa, económica y cultural pertenecen, y perdón la palabra, a esos pecadores lúcidos, que pecan por omisión, que es a decir verdad, la peor forma de pecar. Pero también los hay quienes se preocupan sinceramente y van reconociendo que deben hacer un esfuerzo, estrujando la imaginación para direccionar el problema, responder desafíos y señalar caminos nuevos que merezcan ser recorridos y que bifurquen los procesos de humanización que decaídos han terminado con el optimismo en muchas personas y sociedades. Es por eso que el Papa Francisco ha tomado la decisión de entrar de lleno en el tema de la ecología y lo ha hecho como acostumbra, con claridad y con coraje, sabedor que Dios perdona siempre. Los seres humanos de vez en cuando, pero la naturaleza no perdona nunca. Y entonces hablemos del gran desafío. Cada época exige de nosotros una lectura diferente de los grandes principios y valores que constituyen los puntos de referencia de nuestro existir. En definirlo deben concurrir la inteligencia, la sabiduría espiritual y la astucia, porque sigue siendo cierto que no se debe echar vino nuevo en odres viejos. Veamos un ejemplo que puede ayudarnos a entender qué evoca la palabra libertad. Ella, al ser pronunciada, trae a la mente de inmediato la palabra responsabilidad, que le establece límites y la orienta. Una generación anterior se satisfacía con el anuncio
nunca plenamente entendido que ella llegaba hasta donde comenzaba la libertad de los otros. Hoy, Naciones Unidas trabaja intensamente en las definiciones que orientan la nueva época de la globalización. Ha propuesto definir la libertad como el libre desarrollo de la personalidad, originando una cierta anarquía moral que abre las puertas al lema, ¿se acuerdan? Del 68 con el famoso Otoño Caliente de la Sorbona y Tlatelolco en México, del prohibido prohibir, y a la afirmación de que todo es negociable. No, no todo es negociable. Pues bien, en todos los campos se viene dando la necesidad y la urgencia de definir, y es preocupante que no estemos participando más activamente en ello. No hay que generalizar, es cierto, pero la pregunta hay que hacerla a las universidades del ámbito cristiano y a la inteligencia de laicos y de los ministros espirituales. Y no son palabras, sino la certeza que si no se sabe para dónde se va, se corre el riesgo de llegar a cualquier parte. Y así, de igual manera, se reclaman definiciones en torno a la vida, a la muerte, a la familia, y se retorna al nova et vetera, lo nuevo y lo viejo, de la pregunta sobre ¿qué es el hombre? Sucede así con la naturaleza, con la ecología, con el medio ambiente, o como le encanta decir al Papa Francisco, la casa común. Abundan los nombres, la terminología, se inventan adjetivos, tratando de resaltar lo específico, lo determinante. De repente, en esa búsqueda de precisión, se fue abriendo camino un término surgido en 1921 del ámbito de la arquitectura, del amueblamiento urbano, de acompasar, como lo diría décadas más tarde Sheva Alomar, la necesidad del desarrollo con el desarrollo de las necesidades. La vocación de vivir en la ciudad hizo que se hablara indistintivamente de ecología urbana y de ecología humana. Esto es fácil decirlo y por lo común da origen a interesantes simplificaciones de personas de buena voluntad, que se ubican entonces en el tema de los recursos renovables y no renovables, en el exterminio de animales y especies vegetales, en el deterioro de la atmósfera, en la contaminación de ríos, de lagos, del mar, en el calentamiento global. Es de admirar que cada vez haya más gente interesada en la singularidad de estos temas puntuales, pero es igualmente preocupante que no se avance en el tema fundamental que lleva a considerar el ser humano en tanto que es parte de la misma naturaleza como protagonista y que en su paso como Homo sapiens ha sido el creador de la ciudad, que constituye el contrapunto cultural de lo que se reconoce comúnmente como naturaleza. Es la antigua y nueva discusión acerca del ser humano como dominus, señor, entendido como dominador, en el sentido de alguien que se sirve de otros para su propio provecho, sin importar las consecuencias que ese dominio comparte. Ser señor
implicaba que en él palabra y acto se confundían. Pronunciada la palabra, ella no se discutía, se obedecía. Hubo quienes recordaron desde el ámbito del Concilio Vaticano II que Señor se es cuando se sirve, cuando se reconoce que el mayor es aquel que está a disposición de los demás para llenarlos de mayor humanidad, impulsarlos a ella, ser constructores de una civilización nueva que debe urgentemente salir de las palabras a las obras, a los hechos. Esta nueva definición ha ayudado a dar un paso en profundidad y es pasar del simple pero importante ámbito de lo biológico a aquel sociopsicológico que sostiene y dinamiza la convivencia. Es entonces cuando el ser humano se siente parte de la naturaleza, define sus roles y determina su forma de interactuar con ella, con otras especies, con sus semejantes. Nace así el oikos, en su plena dimensión de casa del hombre o casa para el hombre, dándose relaciones tan importantes como aquella de la economía, oikos nomos, o la ecología, oikos logos, ya que la primera se refiere a la sustentación de la casa y esta al uso humano de aquella. De esta manera se da el salto de lo coyuntural a lo estructural del sentido de las cosas. El ser humano se confronta en todos los niveles, espiritual, cultural, económico, con una naturaleza y está llamado a enriquecerla bajo el lema indígena que afirmaba aquello de no hemos recibido la tierra como herencia de nuestros padres, sino como préstamo de nuestros hijos. Ustedes me dirán, ¿y dónde está la encíclica? Ahí está dentro. Ratificamos un principio que muchos olvidan y que no es otro que insistir en que es la calidad del ambiente humano el principio de relación protectora y creativa de la naturaleza. Ecología humana solo es posible con una especie humana que se define, que sabe hacia dónde va y jamás olvida de dónde viene. Esto conduce a la certeza en el cuidado de los bienes materiales, así como de los bienes culturales y espirituales que distinguen al ser humano en todas las épocas. Es importante igualmente decidir de manera clara que toda definición ha de traer consigo el diseño de una ética que señala los cauces y las metas del destino común de la creación, que al decir de San Pablo, suspira por su salvación, y del ser humano que tiene la obligación de entregar un mundo mejor del que ha recibido. Y entonces entramos aquí en la conciencia del peligro. No se puede hablar de desconocimiento de los peligros que entraña una mala relación con la naturaleza que lo rodea y de la que él mismo hace parte. Así muchos se resistan a aceptarlo. Llama la atención la soberbia, la resistencia a aceptar en su integridad y significado aquella definición del hombre como animal racional. Es bien sabido que desde la Ilustración se recalcó lo racional
y se dejó de lado el componente espiritual. Y se fue más lejos afirmando tan solo la importancia de la razón, dejando en el olvido la animalitas, que es parte de nuestras señas de identidad. Uno de los síntomas que hacen aparecer de lleno estos olvidos es que siempre hablamos de un cociente intelectual, pero nunca investigamos sobre el cociente espiritual, perdido o disminuido, y el cociente de animalidad. Muchas veces, con tristeza decimos, normalmente acrecentado. La naturaleza es peligrosa, sí, pero es más peligroso aún el ser humano, y esa es una evidente certeza que nos debe llamar permanentemente la atención. Los escritores, los cronistas, los narradores de viajes, los poetas, los músicos, nos han dado y ofrecen maravillosos instantes de la naturaleza. Los cielos cantan la obra divina, es axioma reconocido, y son poquísimos los que dudan que en la naturaleza, en la creación, haya pruebas de la existencia de Dios. Son inolvidables las páginas de literatura, Ovidio, Horacio, Petrarca, José Eustacio Rivera, Mallea, Neruda, Rómulo Gallego y tantos otros que avanzaron las descripciones contenidas en los cronistas de Indias, los informes de viajeros o las meditaciones propias del romanticismo literario, en donde ella es lugar de evasión, de refugio, de escape de la realidad. Eso es bello, pero no es ecología, y menos ecología humana, que exige a la persona humana, criatura como es, que se integre a la creación, que se sienta responsable de ella y de sí mismo, y sea consciente que el trabajo solo dignifica plenamente cuando concurre a enriquecer la creación y en ella al ser humano que lo ejerce. Esa conciencia de la magnificencia de la naturaleza, de sus beneficios, de los peligros que entraña en los desafíos que le son propios, como ser vivo, no nos excusa de reconocer que el ser humano puede ser el mayor protector, pues es hoy el mayor peligro para esa naturaleza de la que hace parte y que exige sea considerada en su tratamiento como ecología humana. Desde los años 70, en plena vigencia de la Guerra Fría, luego de la destrucción causada por las guerras mundiales, creció la conciencia de estar entrando en la crisis de quien se da cuenta que la casa, ecología, se está deteriorando aceleradamente. Y la perspectiva es tan mala que la pregunta por entonces en boga y aún ahora es aquella de ¿cuánto tiempo nos durará este planeta? Hubo un momento de conciencia en donde se determinaron los peligros reales y potenciales para la vida. Se llegó al consenso de denunciar la amenaza nuclear, evidente, luego de la destrucción de Hiroshima y de Nagasaki, cuyos 70 años hemos conmemorado apenas hace unos días. Al armamentismo convencional en que un mundo armado olvida el diálogo y privilegia el disparo. Corea del Norte y del Sur en estos días. A los atentados al medio ambiente, un modelo económico que no se detiene frente al envenenamiento y recalentamiento.
y a la pobreza convertida en asentamiento de villas miseria o campos de migración desesperada. Solo pensemos en la pobre Siria, después de 5 años de una guerra ignorada, con un sufrimiento enorme y las avalanchas de refugiados hoy día que amenazan a Europa. Fue ese momento de lucidez que condujo a diseñar la Cumbre de Río y las que la han continuado, como la próxima a realizarse en París bajo el tema del clima. Del mismo modo se crearon comisiones para el desarme nuclear, tema aún vivo en relación con Irán y Corea del Norte. Se definió la peligrosidad del no cumplimiento de la verdad sociopolítica de que el Estado ha de ser el único en ejercitar la violencia física legítima. Se amplió la carrera espacial en la búsqueda de un planeta de recambio ante la posibilidad de no poder recuperarle la buena salud a la Tierra. Se prendieron todas las alarmas cuando, analizando la pobreza, se descubrió la dolorosa situación del más de 70% de la población del mundo sumida en la miseria, en la exclusión, y obligado a migrar sin tener ya nada que perder ante la presencia de la carencia de equidad y de la mala calidad de una falsa solidaridad que solo puede ofrecer mala supervivencia y conducir a quienes logran sobrevivir a convertirse en los nuevos esclavos de un nuevo Dios sordo y ciego ante sus demandas. Ese Dios sordo y ciego es el mercado erigido como Dios. No se trata, a decir verdad, de la polémica real de ricos y de pobres, no, sino de esta ruptura entre la casa que habitamos, ecología, y la casa que administramos, economía, que nos está conduciendo, nos ha conducido ya a la orilla de un abismo, sometidos a que alguien, grupo o persona ordenen en un momento de locura dar un paso al frente. Es frente a estas evidencias que se ha colocado el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que es una mirada a todas estas realidades que solo tienen una salida, y es la de la recuperación del ser humano como hijo de Dios, servidor, dominus, agradecido de la creación, trabajador incesante por establecer la vigencia de la buena nueva contenida en el Evangelio, que ha de ser esa ética de la solidaridad, que es expresión concreta de la caridad que estamos todos llamados a poner en evidencia y estar ciertos que al ingresar en la plenitud de la vida eterna que hemos dejado al mundo mejor de lo que lo encontramos. El Papa Francisco trabaja con esa certeza que más ahora que ayer necesitamos de fe, de esperanza y esa caridad que ha de llenarnos de entusiasmo. Me encantan las etimologías. ¿Qué quiere decir entusiasmo? Del griego enteos, actuar llevando al Dios de la creación y de la redención dentro del alma. Eso es el entusiasmo. Ecología humana es la forma que responde a los interrogantes de la globalización.
Es la dimensión de un nuevo humanismo que está llamado a colocar el mercado en el puesto y función que le corresponden y que ha de ser capaz de regresarle a la persona humana el derecho a soñar y a sentir que su oficio de vivir ha valido la pena. Con estos preámbulos, veamos Laudato Si. Un autor decía que ni siquiera un pajarito es olvidado por Dios. La esperada encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente toca tantos puntos, tantos intereses más ideológicos que económicos, que algunos por las dudas salieron a criticarla antes de leerla. Este solo hecho debía motivar una lectura reposada de un documento donde no aparece solo el pastor, sino también el agudo pensador. Si bien supone la belleza del Evangelio y la alegría del Evangelio, es una de las claves de interpretación de esta encíclica, Evangelii Gaudium, dialoga constantemente con la biología, con la pedagogía, con la ingeniería, con la psicología social, con la filosofía y con las preocupaciones del mundo. Sabemos por el Papa Francisco que un primer borrador propuesto por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz fue luego ampliamente superado por ricos aportes y reclamos de más de 200 especialistas e instituciones de todo el mundo. Me causa risa y al mismo tiempo lástima un político de otro país que decía, ¿qué sabe el Papa de economía? ¿Qué sabe el Papa de ecología? Cuando hay personas que han hecho voto de pobreza aquí, hay muy poco que discutir. Son personas que no entienden que un documento de este calibre no podía el Santo Padre elaborarlo solo. Se trata de un entramado de varios capítulos que aportan luces diferentes desde perspectivas muy variadas. Pasa de una aguda descripción de la realidad a la política o a la espiritualidad, no como una mera yuxtaposición, sino en una cuidadosa filigrana donde todo se integra apuntando a un mismo objetivo: el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, una de las palabras preferidas de Francisco. A su vez, en esta polifonía, el Papa continúa con su novedosa actitud de citar a los obispos de muchos países, algo inédito en muchos documentos papales. Cita distintas conferencias episcopales, distintos episcopados. Esto es pura colegialidad. Y hasta se da el gusto de recoger la enseñanza de un patriarca que no es católico romano, o de citar también a un místico musulmán. Es por eso, mis queridos amigos, y yo los exhorto, si todavía no la han leído, la lectura directa del texto para percibir la armonía del conjunto. Yo, en manera sintética, y perdonen que se me está yendo el tiempo, quisiera destacar algunas novedades. Una, los planteamientos sobre el ambiente
están estrechamente conectados con las reivindicaciones sociales de los pobres y de los países menos desarrollados. De manera que la cuestión ambiental se sitúa en el marco del reconocimiento del otro. En segundo lugar, propone una ecología integral que incorpora de manera interdisciplinar los múltiples aspectos de la problemática, económicos, culturales, sociales, etc. En tercer lugar, la reflexión es profundamente humanista, tanto porque recoge el pensamiento del filósofo romano Guardini, como por una apuesta educativa orientada a liberarnos de la actual cultura del descarte. Es un término que le gusta mucho usar a Francisco y que nos ayuda para entender que en la creación no puede haber descarte ni descartados y que en nuestra sociedad tampoco. De este modo, pretende llegar a las raíces más hondas de la problemática ambiental. Sería muy superficial afirmar que es una encíclica contra la tecnología, como han dicho algunos, porque nadie pretende volver a la época de las cavernas, nos dice en el número 114. Más precisamente, es un fuerte cuestionamiento al tremendo poder ligado al paradigma tecnológico económico actual, que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Por eso mismo exige reconsiderar nuestro modo de entender el progreso. Esto es fuerte. ¿Cuántas veces, cuando el mundo económico nos hablaba de economía sostenible o de desarrollo sostenible, nosotros dijimos desde el principio, es incompleto? Debemos hablar de desarrollo humano sostenible. Reconsiderar nuestro modo de entender el progreso, nos dice el Papa. El texto es muy equilibrado hasta el punto de que cualquier comentario corre el riesgo de desequilibrar la balanza. Por una parte, se declara que no pretende definir cuestiones científicas y respeta la libertad académica de quienes tienen que discutir asuntos, como por ejemplo las semillas modificadas genéticamente o las técnicas de extracción de petróleo. Entre paréntesis, ustedes saben que se filtró, dicen, usando eufemismos. Yo digo más claro, se robaron un borrador de la encíclica. No es que se filtró, fue que se lo robaron. Muy bien. ¿Quién dicen que se lo robaron? Dicen que fueron compañías petroleras. ¿Por qué? Porque tenían miedo. El Papa dice, no, yo no me voy a meter en las técnicas de extracción de petróleo, si el fracking o etcétera. No. Pero es sumamente exigente y crítico con respecto a las cuestiones sociales y humanas que están alrededor. La falta de diversidad productiva, la contaminación, los oligopolios, los derechos de los pobladores locales, etc. Y denuncia que en estos temas la parcialización de la información es constante. El número 135 de la encíclica. A veces no se pone sobre la mesa la totalidad de la información que se selecciona de acuerdo con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos.
La inclusión de los pobres reaparece permanentemente. Por ejemplo, cuando pide sustituir la dádiva por la creación de puestos de trabajo, expresa con elocuente dolor la constante desaparición de algunas especies que las futuras generaciones ya no podrán ver, perdidas para siempre. El número 33. Pero donde se presenta más profético es en lo referido al cambio climático, increpando fuertemente a la política internacional. Dice el número 54 de la encíclica, llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común. Y el número 169. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular, recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad. Y en el número 26, muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas. Es fuerte. Yo quiero compartirles que estando de presidente de Cáritas Internacional, seguí muy de cerca en la cumbre de Copenhague, que fue un fracaso total. Participé después en la cumbre de Durban en Sudáfrica y dije, nunca más. Como decía un autor, cumbres borrascosas que no conducen a nada, mientras que las grandes potencias no se comprometan fuertemente. Si bien el blanco fundamental de la crítica de la encíclica es el poder tecnoeconómico, también convoca a los poderes políticos a no descuidar su responsabilidad, sobre todo en esta pregunta, el número 57. Los diseños políticos no suelen tener amplitud de miras, dice el Papa. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? En otros párrafos, no es solo la política la que aparece interpelada, sino la sociedad en su conjunto. Número 59. El ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. Y en el número 25, la falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. El Papa Francisco muestra cómo la luz de la fe potencia el compromiso con el ambiente. Basta recordar estas palabras de Jesús. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Pero claro, hay que destacar algunas convicciones racionales que penetran el conjunto de las reflexiones. Por ejemplo, la seguridad de que todo está conectado y que ningún fenómeno puede comprenderse de manera aislada.
el conocimiento de que cada ser de este universo tiene sentido, algún significado, alguna utilidad y algún mensaje que comunicarlos. La certeza de que la calidad de vida es mucho más que la propuesta de un consumismo voraz y superficial. La persuasión de que dependemos de una realidad previa a nosotros, que debe ser ante todo recibida más que fabricada. Por eso no es solamente una encíclica sobre el medio ambiente. Es un aporte estimulante para un serio debate público sobre el mundo y el tipo de vida que queremos. Y aquí quiero yo dejarle esta inquietud a Indosoc, porque Indosoc es un centro de creación de pensamiento. Ojalá ustedes puedan suscitar en esta sociedad mexicana tan rica de pensadores un debate público. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué tipo de vida queremos para el futuro? Vale la pena que dejemos resonando estas palabras que están escritas para hacernos pensar. El número 160. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Con qué finalidad pasamos por este mundo? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por lo tanto, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere darnos cuenta que lo que está en juego es nuestra propia dignidad, dice el Papa. Somos nosotros los primeros interesados en transmitir un planeta habitable para la humanidad que vendrá después de nosotros. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Y creo que voy a ir aterrizando, porque tampoco quiero que caigan exhaustos de fatiga. Yo he querido simplemente compartir pensamientos para estimularlos a leer, a profundizar, a discutir la encíclica, porque la riqueza es tan grande que sería un pecado de omisión, pasado el entusiasmo y el revuelo de la prensa, que quedara olvidada. Es todo un programa para el futuro. Esta encíclica es toda una interpelación que nos pide una revolución en la cual entramos todos, no hay uno que quede ausente. Y este es uno de los elementos que más nos gusta de la encíclica. ¿Por qué? Porque interpela hasta el ciudadano más humilde. Todos tenemos algo que hacer para cuidar la casa común. Todos tenemos algo que modificar en nuestra conducta, en nuestra manera de consumir, en nuestra manera de vivir. Por eso nos habla de una auténtica revolución. No son solo los políticos en esas cumbres, es cada ciudadano en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su estudio, en su diversión. Y el Papa nos interpela a todos. Y claro, pueden decir, sí, es un documento que nos cuestiona, es un aldabonazo, como acostumbran decir algunos reporteros. Sí, pero el aldabonazo de nada sirve si no se abre la puerta, que se está tocando con la aldaba. Y por eso el último capítulo de Laudato Si nos recuerda la espiritualidad. Y es muy valiente el Santo Padre,
a recordarnos que nosotros no somos solo máquinas para consumir, que no solo somos animales racionales, sino que somos seres espirituales. Y la espiritualidad no es una evasión de la realidad, sino vivir esta vida en profundidad, dándole contenido. Qué bello es comenzar recordando a San Francisco. El Papa Francisco, desde el día de su elección, me recordó la palabra del Cristo de San Damián a Francisco, cuando llega a aquella capillita que estaba en ruinas, y le dice: Francisco, repara mi iglesia. Al principio San Francisco entendió que era reparar la capillita y se puso a trabajar. Después entendió que era más profunda la llamada de Jesús, que era: repara esta iglesia católica decadente, que estaba precisamente sumida en cortesanías y en una corte que era todo menos que espiritual. Hoy día el Papa Francisco nos dice a todos, creyentes o no creyentes: reparen nuestra casa común, reparen nuestra ecología, reparen nuestro ambiente. Yo les deseo de corazón, queridos amigos de IMDOSOC y queridos invitados, nuevamente les pido disculpas por no haber podido estar físicamente, pero lo estoy virtualmente, con mi cariño, con mi gratitud a IMDOSOC y con mi palabra de ánimo y de entusiasmo. Que tengan enteos, que tengan a Dios en su corazón, y entonces sabrán reparar nuestra casa común para cuidar nuestra casa común. Muchas gracias.